Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Cinema Celuloide. Y este programa va a ser bastante particular porque el día de hoy, 17 de noviembre, cumple 80 años Martin Scorsese. Y para mí, ¿quién es este señor? Pues es una leyenda, es un maestro. Y hablando de los directores que están con vida, para mí es el hombre más relevante del cine mundial. Así de sencillo. A lo mejor no van a estar de acuerdo conmigo y está bien, pero esto no quiere decir que sea el mejor director de toda la historia, no, pero de la actualidad, sí, para mí sí. Es muy relevante, es un hombre que fue un parteaguas en el cine principalmente de los 70s, es un realizador que tiene la capacidad de no envejecer, porque ya llegó a los 80 años, pero a nivel de trabajo no, o sea, su cine no se ve antiguo, se ha seguido renovando. En todas las décadas que ha trabajado ha traído obras maestras. Fue el que hizo famoso a Robert De Niro, a Joe Pesci, o sea, a figuras verdaderamente legendarias de Hollywood. Es más, es el que ha sostenido la carrera de Leonardo DiCaprio. Me van a decir, él también ha seguido haciendo muchas películas buenas sin él, de acuerdo, pero el que realmente ha tenido en esa posición a este actor es Martin Scorsese. Así que me dieron ganas de hacer un top 5. Siempre que hago un top, pongo un bonus. Así que voy a hablar de 6 películas. El bonus irá después de las 5 mejores películas. El top es de menos a más. O sea, si es del quinto al primer lugar, el primero sí pienso que es la mejor película de este realizador. ¿Cómo desarrollé este top? Por la trascendencia de estos films, por las cuestiones estéticas y narrativas y por la calidad en su conjunto. Sé bien que después de que diga las 5 más el bonus, me van a decir faltó esta, faltó la otra, faltó la otra. Sí, porque es un director que tiene más de 20 películas, tiene muchos cortometrajes, tiene muchos documentales y, insisto, él se da el lujo de hacer tan buenas películas y que casi cualquiera podría entrar en tops. Por eso no quiero hacer un top 10, mejor lo hacemos de manera más chica y un top 5. Posiblemente se van a decepcionar con algunas, a lo mejor algunas sí les van a gustar. Yo estoy casi seguro que el número 1 y el número 2, tal vez el número 3 es difícil que moverlas, pero tal vez las otras no, así que es completamente lógico. Primero, antes de mencionar el top, ¿cuáles son los elementos del cine de Martin Scorsese? Porque sin duda es un autor, es un hombre que no escribe las historias que filma, pero las filma todas a su mismo estilo y además tiene temas recurrentes en su filmografía. ¿Cuáles son esos? La violencia, el crimen, la testosterona, la masculinidad, el humor negro y algo bastante curioso, la espiritualidad. Es llamativo, ¿no? O sea, un hombre que maneja tanto la testosterona, la violencia, pero al mismo tiempo le interesa mucho el espíritu, las religiones. Definitivamente todo esto está remarcado por sus raíces italianas. Así que de una vez vamos a poner cuáles son las 5 mejores películas para mi gusto. Y el número 5, The Last Temptation of Christ, La Última Tentación de Cristo, de 1988. Una película que tuvo muchísimas complicaciones para proyectarse. De hecho, en muchos países de Latinoamérica se prohibió. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos hablando de Jesús y la crucifixión y María Magdalena y Judas y toda esta situación, pero no se basa la película en la Biblia, se basa en una novela de Nikos Kazantzakis y la adaptación la hace Paul Schrader. De él voy a hablar posteriormente en otro film. De Paul Schrader. Está protagonizada por William Dafoe, Harvey Keitel, Barbara Hershey, incluso sale David Bowie en un pequeño personaje. Llamó mucho la atención el film y indignó al Vaticano y a los grupos religiosos porque basándose en esta novela, pues menciona las tentaciones de Cristo en las cuales sí cae.
O sea, no es un Jesús perfecto, basándose un poco en la Biblia, pero modificando todo este desarrollo. Y lo increíble es que yo estoy totalmente al revés de lo que piensan los grupos religiosos. Yo creo que en su finalización nos podemos dar cuenta que el análisis que hace de Jesús es mucho más mortal, pero eso lo engrandece. Es increíble, pero es cierto. Es una película muy larga, es casi de 3 horas, pero sus últimos 40 minutos son brutales. O sea, toda la película es una maravilla, pero los últimos 40 minutos son brutales que te dejan con la boca abierta. William Dafoe posiblemente es una de sus mejores actuaciones. Y también había que mencionar que la música es de Peter Gabriel, un rockstar legendario del grupo Genesis, del rock progresivo. Así que sin duda alguna es una de las películas que más rompe los esquemas y que debe estar en el top de Martin Scorsese. La número 4, The Irishman, El Irlandés, del 2019. De hecho, a la fecha es su última película. Protagonizada por Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel otra vez y Anna Paquin. Curiosamente, es la única participación que ha tenido Al Pacino en la filmografía de Scorsese. Una película de mafia, una película de 3 horas y media, casi 3 horas 40. O sea, es una película larga, producida por Netflix, de hecho está en esta plataforma, y es una obra maestra. Es una obra majestuosa. Claro que este realizador le interesa mucho la mafia. O sea, tiene muchas películas sobre mafia, pero esta tiene una particularidad. Además de que es una obra épica, porque estamos viendo que el personaje de Robert De Niro y el personaje de Joe Pesci y de Al Pacino van envejeciendo conforme se está narrando la película y no utilizan maquillaje, sino los efectos CGI. Entonces, utilizan el rejuvenecimiento digital. Creo que está muy bien logrado. Pero la perspectiva y la visión que tiene el film es bastante profunda porque es muy humana. A pesar de que estamos viendo estos criminales y estos políticos y luchando unos con otros y la corrupción, estamos viendo el crecimiento de ellos hasta llegar al envejecimiento. Y se trata de la vejez, de cómo estos hombres que tenían el poder antes, luego ya no tienen nada. Y cómo todo lo que sube tiene que bajar. El personaje de Joe Pesci es brutal y tiene mucho que ver por la actuación de él. Es una maravilla. No puedo creer que él no haya ganado el Oscar por este papel. No lo puedo entender. O sea, es que no puede haber una mejor actuación. Robert De Niro y Al Pacino también son brutales. Al Pacino, sin parecerse en la vida real a Jimmy Hoffa, lo hace de manera increíble y además logra tocar otro tema específico, el film, que es la historia de Estados Unidos. Cómo durante toda la historia y los momentos relevantes de 1950 para acá, o sea, desde la posguerra de la Segunda Guerra Mundial hasta ahorita, ha estado involucrada la mafia. En cada aspecto. Puede ser a lo mejor en un crimen presidencial, puede ser en los sindicatos, puede ser en las elecciones, puede ser contra Cuba, puede ser muchas cosas, pero siempre está la mafia, siempre. Me parece una película que pone punto y final al género, a la fecha, porque va a ser muy difícil hacer un film superior a este. La número 3, Goodfellas, Buenos Muchachos, de 1990. Otra película de mafia, otra vez está Robert De Niro y Joe Pesci, pero como personajes secundarios, porque el principal es Ray Liotta. Y hay que ser francos, este es un parteaguas también del género de mafia para su época. En 1972, Francis Ford Coppola había hecho El Padrino y pues había edulcorado mucho a la Cosa Nostra, los ponía demasiado educados, los ponía demasiado fieles, incluso te ponían que
tenían muchos valores a nivel familiares y así, y ojo, es una obra maestra, o sea, hay que ser francos, o sea, El Padrino es una de las mejores películas de toda la historia. Posteriormente, en 1984, nos trajo Sergio Leone una epopeya de la mafia pegada con el western, pero totalmente estético y como que muy pictórico, ¿no? Y Martin Scorsese llega 6 años después y dice, yo tengo que poner a la mafia como yo la vi de niño, porque él vio de niño a todos estos mafiosos que pasaban en Nueva York y que tenían esta sangre italiana y toda esta situación. Así que aquí estamos viendo casi hasta memorias de este director y nos plantea totalmente otra cosa. Es una película que está cargada con muchísimo humor negro. Aquí sí, Joe Pesci se vuela la barda y de plano gana el Oscar como mejor actor secundario. Es un papel totalmente explosivo, nada que ver con el que hace con el irlandés. Y la verdad, también sale Paul Sorvino, Lorraine Bracco. Francamente, esta película, a lo mejor el término puede parecer tonto, pero van a decir, esta película es rock and roll. O sea, es una explosividad total. Shoemaker hace un trabajo de edición tan bestia, pero tan bestia, que si empezamos a analizar el film, casi todas las escenas son tan vertiginosas, son tan dinámicas, que duran 5 o 6 segundos y corte, y corte, y corte, y corte, y corte. O sea, te puede hasta marear. Parecemos el personaje de Ray Liotta al final, cuando está metido en drogas. Los chistes son brutales. Todo cuadra perfectamente y a nivel visual es sumamente virtuosa. ¿Cómo se nos va a olvidar, por ejemplo, cómo nos van presentando los personajes de la mafia en base a un plano secuencia? Aquí en México adoramos últimamente el plano secuencia porque los directores mexicanos lo sobreexplotan. Pues Martin Scorsese en 1990 no lo sobreexplota, lo utiliza solamente porque para narrarte una historia. Otra cosa que podemos identificar que es un claro sello de este realizador es cómo el personaje de Ray Liotta te va narrando toda la historia. Siempre te dicen que tener una voz en off es malo. Pues Scorsese rompe esta regla y lo hace genial. Número 2, Raging Bull, Toro Salvaje de 1980. Una película filmada en blanco y negro porque es una biografía del boxeador Jake LaMotta, la cual Scorsese siempre lo vio peleando en blanco y negro en su televisor, y definitivamente es una obra trascendental en el cine. Hay que mencionar algo que es muy relevante del film, que es la actuación de Robert De Niro. Aquí sí gana su segundo Oscar por esta película, y aquí sí vamos a hablar totalmente de un actor del método. En la misma película se puso atlético como un boxeador y posteriormente, para poner la decadencia de este personaje, engordó casi 30 kilos. O sea, la transformación que tiene dentro del film, obviamente se tardaron más en filmarla porque pues, tenía que esperar para que se desarrollara este cuerpo, y lo hace. No necesitó prótesis, no necesitó nada. Robert De Niro se metió directamente y sí, cuando está boxeando parece todo un boxeador, y ya cuando está en este bar de mala muerte ahí, todo perdedor, vemos a un hombre pues que tiene una obesidad. Sí tiene ciertas situaciones de maquillaje, principalmente con la nariz, pero quitando eso, vemos verdaderamente a un hombre que sufre mucho, que hasta cierto punto es una víctima por ciertas circunstancias, pero que se lo buscó. Y justamente por eso, pues sí, es un toro salvaje, se convierte en algunas escenas como un animal. Cuando lo meten a prisión a este hombre y empieza a gritar, y lo que transmite Robert De Niro en esa secuencia es para dejarte mudo, porque te da tristeza, pero a la vez te da un poco de asco, pero a la vez no entiendes realmente sus acciones y cómo piensa. También aquí está Joe Pesci en una participación bastante buena, y además a nivel técnico tiene muchas cuestiones relevantes.
Primero que nada, esta situación de ponerte una pelea de boxeo y hacer unos slow motions y al mismo tiempo trabajar el audio como se trabaja, sí es un parteaguas en el cine. O sea, hacerte un efecto de lo que siente un boxeador cuando va a ser noqueado o cuando va a noquear. Y ese efecto no solamente es visual, sino también con el audio. O sea, unos secos y mantenerte silencios y ese tipo de situaciones no se hacían antes de este film. Esta película realmente es muy importante. Y la número uno, la mejor película de este director es Taxi Driver de 1976. ¿Qué más podemos decir de Taxi Driver? Esta película no solamente debe estar en el top de Martin Scorsese, sino que si hiciéramos un top de la historia del cine, de cuáles son las mejores películas, de toda la historia, de todo el mundo, cuáles son las más trascendentes, sin duda Taxi Driver debe estar en las 10 más relevantes. Es una película que modificó Hollywood, porque habían llegado el Young Hollywood, la nueva generación de directores, para pues llegar en la posición que estaban los grandes como Frank Capra, John Huston, que habían dirigido en los 50, en los 40, que habían hecho a un Hollywood muy grande, muy clásico, de mucha alcurnia, de mucha elegancia. Y llega Martin Scorsese y hace a mediados de los 70 una película que nos transporta toda la depresión post-Vietnam de Estados Unidos. Nos da una película sucia, sumamente violenta, deprimente, en donde estamos viendo a este hombre protagonizado por una vez más por Robert De Niro, que se llama Travis Bickle, y que es un sujeto que luchó en la guerra de Vietnam, llega como ex veterano, y lo más curioso es que parece que luchó por una patria en la cual él no puede entrar. Él quería dar su vida por una sociedad que no lo acepta. Vemos la corrupción, vemos el Nueva York. Ojo, esta película se filma cuando Nueva York, y más que nada Manhattan, o sea, el centro, era casi douche. O sea, estaban todas las prostitutas, todos los dealers, todos los pimps, o sea, estaba totalmente sucia esa ciudad, ¿no? Estaba como en la actualidad. Y Martin Scorsese se puso a grabar en medio de ellos, porque vemos a Robert De Niro caminando en la calle o tal vez manejando un taxi y toda la gente que vemos no son extras, son gente que está en la calle. Por cierto, también sale Jodie Foster, tenía 13 años esta actriz y sale de prostituta. En la cuestión de la composición de la música, que por cierto es un jazz increíble, es Bernard Herrmann. Este hombre era el que le componía la música a Alfred Hitchcock, pues este fue su último trabajo, después de este film fallece. Y ahora sí podemos hablar del maravilloso Paul Schrader. Él es el guionista de este film y casi está poniendo sus memorias. Paul Schrader empieza como escritor y luego posteriormente se haría director, y es un hombre que está sumamente perturbado. Sumamente perturbado. Si vemos la vida de él, lo que ha pasado, cómo sigue coexistiendo, es increíble. Estaba tan mal este señor cuando estaba escribiendo el guión que no podía dormir sin su pistola en la cama. O sea, la ponía debajo de su almohada y tenía que estar cargada porque estaba aterrorizado de lo que le pasaba, del mundo en el que vivía. O sea, este señor ha tenido muchas complicaciones y aquí lo pone muy bien. Escribe un guión maravilloso que, por cierto, solamente lo hizo en una semana. Parece imposible, pero sí, el guión se escribió en una semana. ¿Cómo olvidar escenas de Robert De Niro frente al espejo hablando solo? Que, por cierto, eso no estaba guionado. Eso fue idea totalmente de De Niro. A él nada más le dijeron: párate enfrente del espejo, y entonces él empieza a decir la maravillosa frase. Es una escena que incluso hasta Marty McFly la dice en Volver al Futuro 3. Es algo hipnótico, tiene muchos elementos de la Nouvelle Vague, de los cineastas franceses, y vuelvo a insistir, sumamente violenta, oscura, y que
podríamos decir que tal vez vemos al mejor personaje antihéroe de la historia del cine. Porque eso es Travis Bickle. Por cierto, una vez más, Robert De Niro se metió tanto en el papel que antes de filmarla se metió como taxista, casi como un año, para saber lo que era ser un taxista. Entonces, el señor hizo eso y además de hacer concesiones económicas, porque un año antes de que empezara a filmar este film, De Niro gana su primer Oscar como actor secundario haciendo El Padrino 2, aquel papel de Vito Corleone. Por haber ganado ese premio, ya su situación salarial se aumentaba. Entonces, él no podía bajar de cierto límite, pues para realizar este film, se baja su salario. Le dice a Scorsese, ¿sabes qué? Me bajo el salario, pero contrátame porque quiero hacer este papel. Por cierto, Scorsese hace 2 cameos en esta película. Uno de repente está sentado en medio de la calle, que ahí ni habla, y otro es uno de los pasajeros del taxi. Sí, la esposa que lo está engañando con el negro. Ese señor, que por cierto es uno de los momentos más anticlimáticos del cine, pues él es Martin Scorsese. Y como bonus, tengo que mencionar The Departed, Los Infiltrados del 2006, que a final de cuentas es un remake de una película de Hong Kong del 2002 que se llama Infernal Affairs y está protagonizada, imagínense, Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson, Matt Damon, Mark Wahlberg, Martin Sheen, Vera Farmiga y Alec Baldwin. O sea, así, ese es el cast que tiene. Por cierto, la única vez que trabajó Scorsese con Jack Nicholson, el gran Jack Nicholson, y había que mencionar este film porque es brutal. Una vez más, creo que lleva a los extremos la cuestión de ediciones, demasiado dinámica, demasiado. La música es sorprendente y la historia, muchos van a decir que es una película de mafia. No, yo creo que es una película policíaca y que habla de un tema que, si bien ha estado en otros films de este director, nunca lo había explotado como aquí. ¿Qué es peor? ¿Pertenecer al crimen o a estos grupos delictivos, tanto organizados como no organizados? ¿O estar dentro y ser una rata? De eso trata la película. Por eso en español está muy bien, Los Infiltrados, porque estamos viendo constantemente a ratas, o sea, a traidores, a hombres que se supone que trabajan para un bando, pero resulta que no. Y sí es un análisis bastante interesante sobre esta situación. Si bien es cierto, hay, pues obviamente tiene que haber personajes en la mafia como el de Jack Nicholson, pero lo que pasa con el protagonista que interpreta a DiCaprio realmente es increíble. O sea, este sufrimiento constante y además hay que decir que nunca sabes para dónde va el film. Nunca sabes. O sea, de hecho, yo creo que cuando termina, te quedas con la boca abierta porque dices, ¿es en serio que sí es la resolución? Pero sin duda la pongo como en bonus y también tengo que aclarar otra cosa. Es la película que le da el Oscar a Martin Scorsese como mejor director. Es muy triste porque hasta el 2006 le dan un Oscar a este director. Yo creo que él debería tener 5. Fácil. O sea, ¿cómo no se lo dieron por Taxi Driver, por Toro Salvaje, por Goodfellas? Y posteriormente, no se lo dieron por El Lobo Wall Street. Aquí tengo El Lobo Wall Street, de la exposición de Marco aquí en Monterrey, de Martin Scorsese. No se lo dieron por El Irlandés, no se lo dieron por Pandillas de Nueva York, no se lo dieron. Es que el señor podría tener 10, la verdad, pero no solamente. La primera vez que lo gana es por Los Infiltrados y nada más tiene ese. Lástima por la academia, lástima. Esas son las razones por las cuales la academia pues está muy desprestigiada en estos momentos. Ese es mi top. Yo sé que faltan muchas. Yo sé que me van a decir, pero es que ¿dónde está Casino? ¿Dónde está El Fin de la Inocencia? ¿Dónde está Pandillas de Nueva York? ¿Dónde está El Aviador? ¿Dónde está La Isla Siniestra? ¿Dónde está Hugo? ¿Dónde está Kundun? ¿Dónde está Silence? Es que son muchas y todas son muy buenas. After Hours. Pero por eso mismo dije,
Nada más voy a poner 5 y un bonus. Así que ese es el video que les tenía para hoy. Si les gustó, pónganle like, si no, pónganle dislike. Suscríbanse si les gusta el contenido del canal y píquenle la campanita para las notificaciones. Y acuérdense del Twitter, @cinemaceluloide, sin la E y la C es con mayúscula. Y aquí en el canal vamos a seguir subiendo más material.